tenemos 5 colecciones. Las más importantes de ellas son la colección de plantas vivas y el herbario. La colección viva tiene alrededor de 1000 plantas diferentes. El herbario contiene más de 55,000 ejemplares. Aquí se pueden ver muchas de las plantas nativas, así como aves y insectos que se han encontrado en el Jardín Botánico BUAP. ¿Qué tal? Nos encontramos este día con el doctor Allen James Coombs, curador de las colecciones del Jardín Botánico y Herbario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, doctor. Gracias, Mónica. Díganos, ¿cuántas colecciones resguarda el Jardín Botánico de la BUAP y qué contiene? Bueno, tenemos 5 colecciones. Las más importantes de ellas son la colección de plantas vivas y el herbario. La colección viva tiene alrededor de 1000 plantas diferentes y ha sido acreditada por ARPANET en el nivel 4, el más alto. Somos el único jardín en América Latina en este nivel. El herbario contiene más de 55,000 ejemplares y nos permite determinar qué especies crecen en el estado y mapear su distribución, como el raro encino Quercus hertifolia, que tiene su distribución principal en el bosque nuboso de Puebla. Cada punto del mapa se desliza a un ejemplar en el herbario que está disponible para verificar la identificación. Las colecciones de herbario fueron de gran utilidad cuando preparamos la primera flora del estado de Puebla, que documentó más de 5,400 especies en el estado, número que ha aumentado desde entonces. Sabemos que también han creado un banco de germoplasma de especies de árboles que se encuentran en peligro. ¿Qué nos puede contar al respecto? En los últimos años hemos estado explorando diferentes partes de Puebla para determinar la distribución de algunas especies raras. Algunas de estas áreas no están muy exploradas y a veces hemos tenido sorpresas cuando encontramos otras plantas que eran raras y algunas ni siquiera registradas para el estado. El objetivo de este trabajo fue recolectar semillas tanto para el cultivo de plantas para el jardín como para guardarlos para su conservación. A menudo tenemos que volver a los sitios varias veces para encontrar las plantas en la época correcta del año en que están produciendo frutos. Este trabajo ha sido muy exitoso y recolectamos muchas semillas de la mayoría de ellos. Tenemos más de 50,000 semillas de estas especies raras en nuestro banco de semillas y en otros. ¿Qué trabajo implica la conservación de semillas y por qué es importante resguardarlas? Sí, la conservación implica mucho trabajo. Tenemos que decidir con qué especies trabajar. Hay listas de especies raras, pero también conocemos especies raras que no están en estas listas. Tenemos que confirmar la identificación de plantas en los sitios conocidos y, si es posible, encontrar más localidades. Guardando semillas para el futuro es importante, ya que algunas de las plantas con las que trabajamos son muy raros y que no conocen su futuro. Quitando árboles, el cambio de uso de la tierra y el pastoreo constante están reduciendo las poblaciones de muchas especies y impidiendo la regeneración.
Tener semillas disponibles permitirá cultivar plantas para trabajos de restauración, si es necesario, o establecer colecciones de estas plantas en jardines. Sin embargo, no todas las semillas se pueden almacenar correctamente. Los encinos, por ejemplo, que forman una parte importante de nuestro trabajo, no pueden almacenarse como semillas en banco de semillas. Es necesario cultivarlos poco después de la recolección y reintroducirlos a las poblaciones nativas o establecer colecciones de conservación en jardines. Entre muchas otras cosas, la pandemia ha demostrado que es fundamental trabajar por la conservación de la naturaleza, de la flora y de la fauna. Usted que ha dedicado su vida a esa tarea, ¿qué le diría a las personas que en ocasiones ni siquiera tienen tiempo de detenerse a observar un árbol o a disfrutar de una flor? La pandemia ha ralentizado nuestro trabajo de conservación, pero no lo ha detenido. Todavía estamos recolectando. Puedo entender el punto de vista de quienes no encuentran tiempo para mirar las plantas de manera detallada. Esto no es para todos. Lo que yo diría es que te das una oportunidad. Solo dedique un poco de tiempo a observar las plantas de su jardín, en la calle o en el parque, o mejor, en el campo. Mire las diferentes formas, diferentes hojas, diferentes flores y tome algunas fotografías. No necesitas conocimientos para hacer esto, pero si tienes un pequeño interés, aprenderás. Visita el sitio web gratuito de iNaturalista. Aquí puedes buscar plantas que se encuentran en tu área y tal vez puedes reconocer algunas de ellas. Si subes tus fotos aquí, alguien puede identificarlas para ti. Aquí se pueden ver muchas de las plantas nativas, así como aves y insectos que se han encontrado en el Jardín Botánico BUAP, incluidas 5 orquídeas. Vamos en la presentación de este video, en la introducción, a poner una serie de ligas, de links en donde las personas interesadas pueden acudir a sitios especializados, tanto del Jardín Botánico y Herbario de la BUAP como de otros sitios, para abundar sobre este importante tema, y esperamos que esta charla invite a cualquier persona a fijarse más en la naturaleza, apreciar los árboles, las flores, la flora, la fauna y toda la naturaleza que nos rodea. Para despedirnos, doctor Allen Coombs, ¿puede compartirnos qué libro está leyendo? Bueno, solo estoy leyendo publicaciones botánicas en este momento para ayudar con mi investigación, que también implica escribir artículos científicos y toma la mayor parte de mi tiempo. Entonces, tengo muchos libros alrededor de mí aquí. Es más probable que esté escribiendo un libro que leyendo uno. Y he estado involucrado en la escritura de 10 libros desde que llegué a México hace 12 años. Algunos que pueden ser de particular interés incluyen sobre las plantas medicinales de Puebla, disponible en el Jardín Botánico de la BUAP, y otros sobre cómo propagar los encinos que se preparó para el trabajo que estamos haciendo con otros sobre conservación de encinos y está disponible para descargar gratis. También aparece un breve video recientemente sobre de dónde provienen las plantas en el Jardín Botánico, con una pequeña sorpresa al final. Esto puede ser entendido por cualquiera y no depende de tener conocimientos sobre plantas.
Hello, welcome to the Botanic Garden of BUAP in Puebla. My name is Alan Coombs and I'm the curator of scientific collections here. Today I want to show you where our plants come from. If you will stay with me for a few minutes, I hope I can show you something nobody has ever seen before. Follow me. The first group of plants I want to talk about is the plants we have bought in nurseries. Now we do this because these are plants that people can buy for themselves and can grow in their own gardens. And the fact that these plants have lived for many years here shows how tough they are in the climate of Puebla. This one, for example, makes a very nice, almost a small tree here, but very nice purple foliage and lots of very small blue flowers. This is a really good plant if you're looking for something ornamental in your garden. Some of the plants we're growing in this area, we actually collect them in the field. So we're exploring all different parts of Puebla to see what grows there and collecting propagating material such as seed to grow them in the garden. This one we collected in Sierra Norte. It grows in mainly more humid areas than here, so it likes a little bit more water, and here it does get a little bit wet sometimes. But you can also find this in this part of Puebla and south of here. We found this growing in a deep gully in African safari where there's a little bit of water at the base all the time. So this is a very widely distributed species and is growing very well here. Okay, so we've seen that we buy some of our plants here and that we also go and collect them in different parts of Puebla. Another way plants can make their way into the garden is they just appear here. Yes, that's right. This plant here wasn't here last year. We didn't buy it, we didn't collect it, it just appeared. And we assume, perhaps from a seed dropped by a bird. But it's certainly amongst our collection now. This is a Puebla native, and it's also one of the plants that's native in the garden. Another way plants can arrive at the garden is that we raise them ourselves here. So we raise them from plants that are growing in the garden, and this is one that we collected seed of in the wild and grew it. It's now planted here. So a couple of years ago we collected seed of this here and now have small plants of this to grow in the garden or wherever we want to plant them. And this is a closely related plant that we grew from seed we collected close to the border with Veracruz in Puebla. Again, we collected seed from this one as we did the last one. But when I looked at the results of what we actually obtained from these seedlings, we found a little surprise. Okay, those are the two plants growing in the garden that we collected seed from a few years ago. Both of the seed collections gave us quite a lot of plants. Now you remember number one, the first one we saw. That's this one, and you can see this, which is a seedling from that plant, looks exactly the same. Now the second plant also came up giving us seedlings the same. This one is obviously a lot faster growing, but still it's the same as the parent. What came as a surprise is when I looked at all the seedlings we had from the first plant. Some of them looked a little different. This was raised from seed that was collected from the first plant we saw. But some of the leaves look very different. So this is a hybrid. And this often occurs in gardens where plants of different species are grown together. So this is a hybrid between the two species we looked at. And I believe this is the first time this hybrid has ever been found anywhere. Thank you very much for watching. I hope you found something interesting in this video. If you have any questions, please contact us through our website, or even better, when we open again, please come and visit us in the garden. Thank you very much.
debo agregar que estoy guiando el trabajo de conservación aquí en el Jardín Botánico, pero nuestro éxito no podría ser posible sin nuestro oficial de conservación, Michelle Sicoquentacle, y mi técnico Lucio Camaño, quien hace la mayor parte de la recolección. Entendemos que se trata de un trabajo científico muy relevante y que se tiene que realizar en equipo. Así que aprovechamos también esta charla para invitar al auditorio para que cuando las condiciones de la contingencia sanitaria lo permitan, visiten el Jardín Botánico de la BUAP, que es un verdadero tesoro para todos los poblanos, para todos los mexicanos, que lo visiten, disfruten, y también pues ya quedan ahí las sugerencias, el libro gratuito sobre encinos que se puede obtener en línea del Dr. Coombs, el otro libro sobre plantas medicinales, y esperamos que esto sea el inicio para que muchas personas se interesen más acerca de la flora de Puebla. Doctor Allen Coombs, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mónica. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.